Mientras estaba sentado en el barco con mi padre, un hombre de 38 años, supe que la conversación que íbamos a tener iba a ser difícil. Pensé que lo que le iba a decir a mi padre le destrozaría, pero poco sabía que me esperaba el susto de mi vida. Habíamos venido a este viaje de pesca para pasar un buen rato juntos y alejarnos del estrés de la vida cotidiana, pero había algo que pesaba mucho en mi mente. Llevamos planeando este viaje desde siempre porque mi padre trabaja en una mina, así que se va 7 días al mes. Tengo pruebas de que mi madre, de 35 años, le ha estado engañando. Mi madre no trabaja debido a su distrofia muscular, no puede estar de pie más de 2 horas seguidas y no puede encontrar un trabajo que incluya estar sentada. Soy su único hijo, todo empezó unas semanas después de que cumpliera 17 años. Papá estaba afuera, en las minas, así que estábamos solos mi madre y yo. Volví del instituto y mi madre no estaba en casa. Su coche estaba aparcado en la entrada y normalmente no me preocupaba que no estuviera en casa cuando yo volvía, pues pensaba que estaba en la consulta del médico o haciendo ejercicio, lo que normalmente le lleva 1 hora o así. Pero aquel día pasaron 6 horas y aún no había vuelto, así que decidí llamarla por teléfono. Marqué su número y oí sonar su teléfono desde el salón. Dejó el teléfono en el sofá y pensé que se le habría olvidado. Sentí curiosidad, así que decidí husmear. Conocía el código de acceso de su teléfono porque ya le había ayudado a configurar alguna aplicación. Vi que estaba enviando un mensaje de texto a alguien, diciéndole que estaba esperando a que la recogieran. Llamemos a esa persona James. En realidad es el novio de la mejor amiga de mi madre, Carol. Me picó la curiosidad, así que descifré los mensajes de texto y me encontré con una impactante imagen de James y casi vomito cuando vi que mi madre le enviaba un video de ella misma en posturas comprometidas. Sus rostros estaban ocultos, pero era evidente para cualquiera que los conociera. Fue como si alguien me echara agua fría en la cara, me puso enfermo. No podía creer que James y mi madre estuvieran intercambiando fotos subidas de tono, es difícil no ver algo así. Parece como si se hubieran estado enviando mensajes de texto desde siempre. Otro texto que me llamó la atención fue el de mi madre diciendo quiero que acabes en mi boca. Por mucho que me costara leer los mensajes de texto por todo el contenido sin adulterar, mi curiosidad pudo conmigo. Seguí leyendo más y más y vi que seguían hablando de sexo. Hice capturas de pantalla de la conversación en mi teléfono. Poco después, un coche familiar dejó a mi madre en nuestra entrada. Estaba mirando por la ventana cuando el coche se marchó después de dejar a mi madre. ¿Y quién lo iba a decir? Era el coche de Carol, la mejor amiga de mi madre. Pensé que tal vez el novio de Carol conducía su coche y era el quien había venido a recoger a mi madre debido a su reciente conversación de texto. Intenté mirar más de cerca por la ventanilla para ver quién era el que la había dejado, si su mejor amiga Carol o su novio James. Pero antes de que pudiera hacerlo, el coche se alejó. Esperé a que mi madre entrara en casa, entonces le pregunté quién la había traído. Me dijo que era su mejor amiga Carol. Ahora estaba confusa, pensé que tal vez mentía, pero no estaba segura. Mamá y Carol son mejores amigas desde hace más de 3 años. Mamá me contó que se conocieron en un grupo por internet, desde entonces son amigas y ella viene a casa sobre todo cuando mi padre viaja por trabajo. Su novio James no viene a menudo y solo le he visto un puñado de veces. Dejé su teléfono en la mesita antes de que entrara en casa y ella lo cogió y empezó a enviar mensajes a alguien y a sonreír y reír mientras entraba en el dormitorio. Yo la miraba desde el otro lado de la habitación lleno de asco y vergüenza. La he visto hacer esto varias veces a lo largo de los años, pero nunca pensé que estuviera haciendo nada nefasto. Carol y otros desconocidos la habían dejado antes y nunca pensé nada al respecto. La única diferencia ahora era la conversación gráfica de prueba que vi entre ella y el novio de su mejor amiga, James. Pensaba que había crecido en un hogar cariñoso, con un padre trabajador y una madre cariñosa. Aunque sabía que mi madre podría ayudar mucho más en casa, ni siquiera cocina ni limpia. Mi padre y yo hacemos todo el trabajo y ha empeorado desde su enfermedad. Siempre le he echado la culpa a la depresión y a su enfermedad porque quiero a mi madre. Pensaba que era protectora, guapa y exitosa hasta que sus discapacidades empezaron a afectar a su estado mental. No llamaría así a su relación con mi padre. No se pelean ni discuten mucho debido a la naturaleza amable y pasiva de mi padre, pero no parecen del tipo cariñoso. Después de ver los mensajes de texto, empecé a ver a mi madre con otros ojos. Es una faceta de ella que no había visto antes. Una manipuladora de 2 caras y, en general, un mal ser humano era un trago difícil de digerir. Quería darle el beneficio de la duda antes de juzgarla. Ahora vigilaba claramente lo que hacía. 3 días después, mi padre seguía desaparecido. Volví del colegio y mi madre se había vuelto a ir. Cuando llegué a casa, se había dejado el coche en la entrada.
La llamé por teléfono porque me dijo que estaba en casa de una amiga y que no sabía cuándo volvería. Por curiosidad, fui a su iPad para confirmar su ubicación y, efectivamente, estaba en casa de Carol. Husmeé en los mensajes de su iPad. Fue entonces cuando encontré más pruebas de que mi madre y James estaban durmiendo. Pero esta vez miré también la conversación entre mi madre y su mejor amiga Carol, y Carol estaba enviando fotos de juguetes sexuales y un juego de cartas llamado Juego de Sexo o Consecuencias que iban a probar los tres. Me quedé de piedra. Parece que su mejor amiga Carol sabía que tenían una aventura. Como entonces tenía 17 años, he visto mi ración de películas guarras para saber lo que es un trío y qué estaba pasando exactamente entre la mejor amiga de mi madre y su novio. En las narices de mi padre no me cabía ninguna duda de que mi madre era una swinger. Vi mensajes de texto entre mi madre y su mejor amiga y parece que esto lleva ocurriendo desde hace años. También vi conversaciones sobre unirse a otros grupos y quedar con otras personas. De nuevo, hice capturas de pantalla con mi teléfono. Eran largas conversaciones en las que mi madre y su mejor amiga hablaban de tener sexo en su casa. Al menos eso es lo que puedo deducir de los mensajes de texto. También vi mensajes que indicaban que mi papá no estaba al tanto de lo que estaban haciendo y también James le mandaba mensajes a mi mamá y quería ir a su casa y hacerlo. Y la respuesta de mi madre es que era un límite que nunca cruzaría. Algunos de los mensajes de texto que he visto y de los que he hecho fotos anteriormente han sido borrados. Carol, la mejor amiga de mamá, volvió a dejarla. Esta vez vi la cara de Carol mientras se despedía de mi madre con la mano. Cuando mi madre llegó a la puerta parecía feliz, probablemente siempre ha sido así de feliz, pero yo no me había dado cuenta hasta ahora. No salía así durante mucho tiempo cuando papá estaba en casa. Mi padre ascendió en su trabajo hasta llegar a la alta dirección, así que dejó los estudios muy joven para criarme y tiene mucho éxito y es indispensable en su trabajo. Es un buen tipo y un gran padre y es mucho mejor marido de lo que mi madre se merece. Llevan juntos desde que estaban en el instituto. Mi madre me tuvo cuando tenía 16 años y mi padre 19. He visto fotos de mi madre cuando era más joven y era muy atractiva y de familia religiosa, razón por la que se casaron cuando mi madre se quedó embarazada. Al menos eso fue lo que me dijeron mientras crecía hasta que descubrí más tarde que todo era mentira. Su discapacidad empezó hace unos 6 años y fue progresando gradualmente. Después, dejó de trabajar. Aunque mi madre estaba incapacitada, mi padre también trabajaba muy duro para traer dinero a casa y poder pagar los medicamentos y las máquinas que mi madre necesitaba debido a su enfermedad. Nada demasiado grave. Sigue siendo muy independiente con todo menos con el dinero. Mi padre la mantiene económicamente y mantiene el hogar. Me pareció que el hecho de que engañara a mi padre era una falta de respeto, sobre todo cuando él viaja 7 días al mes para asegurarse de que tengamos una vida mejor. Trabaja desde que era adolescente. Me preocupaba qué debía hacer, aunque mi madre tenía una aventura, yo seguía queriéndola. Yo era su único hijo. Ya tenía 17 años y estaba a punto de ir a la universidad al año siguiente. Dio la casualidad de que mi padre volvía a casa al día siguiente y se suponía que íbamos a ir de pesca como siempre habíamos hecho en el pasado. Incluso cuando mi padre vuelve a casa, siempre está ocupado haciendo cosas porque mi madre es perezosa la mayor parte del tiempo. De hecho, apenas cocina ni limpia y come fuera la mayor parte del tiempo, así que mi padre o yo cocinamos y limpiamos. Su enfermedad es siempre la excusa por la que no puede hacer nada en casa. Sí puede tener sexo con la gente, todavía está en forma para cocinar y hacer las habichuelas, pero ni siquiera hace eso y deja que mi papá o yo lo hagamos. Cuando mi padre se va, su pereza aumenta. Lo único que hace es ver la tele. Siente que no tiene ninguna responsabilidad. También dijo que dejaría de fumar, pero solo dejó de hacerlo cuando mi padre amenazó con irse. Mi madre le echó la culpa que el abuelo murió hace 5 meses, con lo que empatizo. Estoy de luto, pero es un movimiento que ella utiliza como mecanismo de afrontamiento. Cuando mi padre estaba en casa, su mejor amiga Carol no se acercaba. Noté que la frecuencia de los mensajes de texto disminuía porque yo la controlaba desde su iPad. También vi una comunicación de texto en la que hablaban de cuando nos íbamos mi padre y yo a nuestro viaje de pesca de 2 días. El día de la excursión de pesca condujimos 3 horas con un barco de pesca a remolque hasta donde alquilamos una cabaña para 2 días. De camino a la cabaña yo estaba muy callada porque pensaba en cómo podría decirle a mi padre que mi madre le estaba engañando. Mi padre y yo estamos más unidos que yo con mi madre. Me llama para hablar conmigo todos los días y lo considero mi mejor amigo. A mi padre le gusta estar al aire libre y a mí también me ha llegado a gustar porque me trae aquí desde que tenía 8 años. Estábamos en el lago, con el sol dándonos de lleno y el único sonido era el suave chapoteo del agua contra la barca. Sabía que tenía que contarle a mi padre lo que había averiguado sobre mi madre.
Teníamos el tipo de relación en la que lo compartimos todo, pero esta es diferente, esto le rompería el corazón y rompería nuestra familia. Mi corazón se aceleraba mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para decírselo. Si no recuerdo mal, la conversación fue así: papá, necesito hablarte de algo, dije, con la voz ligeramente temblorosa. Claro, ¿qué te preocupa?, respondió, mirándome con preocupación. Creo que mamá podría estar engañándote, solté sin pensarlo. Saliendo de mi boca antes de que pudiera siquiera pensar, la cara de mi padre se desencajó y pude ver el dolor en sus ojos. No dijo nada durante un momento, solo se quedó sentado, mirando el agua. ¿Qué te hace pensar eso?, preguntó por fin, con la voz apenas por encima de un susurro. Respiré hondo y le hablé de los mensajes de texto que había visto. Pude ver cómo se le iba acumulando la ira en los ojos a medida que hablaba, y supe que había tocado un nervio. Me devolvió la mirada y vi lágrimas en sus ojos mientras apartaba la mirada. Murmuró una frase, algo así como que ya nunca cambiaría. Le pregunté qué quería decir con eso, y se detuvo unos minutos, como si intentara elegir correctamente las palabras adecuadas. Luego continuó diciendo que hace unos 3 años, cuando empezó a viajar a menudo, mi madre acudió a él preguntándole si podían abrir su relación porque él se iba 7 días al mes. Él perdió los papeles y le dijo que se divorciaría de ella si seguía adelante. Tras una discusión, él pensó que ella se había decidido en contra, recordándole lo mucho que se había sacrificado por nuestra familia. Hizo una pausa y luego terminó con que ahí habían dejado la conversación. Se quedó callado y miró por encima del agua mientras seguíamos pescando. Sentí que había algo más en la historia por su reacción. Fue una conversación profunda, llena de pausas y lágrimas por parte de mi padre. Luego mi padre continuó diciendo que había dejado de querer a mi madre como antes. Hace unos 13 años, descubrió que toda su relación había sido una mentira. Se remontó 18 años atrás, cuando él y mi madre salían casualmente. De repente, mi madre se quedó embarazada de mí. Afirmó que él era la única persona con la que había estado saliendo cuando se quedó embarazada. Mi abuelo materno estaba furioso porque pensaba que mi padre había cogido la tarjeta de mi madre y la había mancillado. Entonces iban a la misma iglesia, ya que el padre de mi madre conocía al padre de mi padre. El padre de mi madre fue a ver al padre de mi padre e insistieron en que se casaran, ya que mi padre había dejado embarazada a mi madre y supuestamente mi padre era el único hombre con el que ella había estado. Mi padre estaba entonces en la universidad y tuvo que dejarla porque tenía que ser un hombre y asumir sus responsabilidades. Mi padre tuvo que madurar rápidamente. Pasó de ser un equipo lleno de ambición con un título universitario de alto poder a trabajar en la mina durante 12 horas. Un día después de darme a luz, mi padre oyó el rumor de una amiga de mi madre, convertida en enemiga por aquel entonces, de que mi madre se acostaba con otro tío cuando se quedó embarazada. Mi padre no podía creer a la amiga porque hacía poco que se había peleado con mi madre y decía cualquier cosa para hacerle daño. Dijo que por aquel entonces las pruebas de paternidad no existían como ahora y cuando se enfrentó a mi madre, ella lo negó y le dio todo tipo de razones por las que su antigua amiga intentaba destruirla y mi padre la creyó. Lo olvidó todo y creyó a mi madre. Además, ya se había unido a mí y me quería más que a nada y no se le pasaba por la cabeza que yo no fuera su hijo. Entonces, hace 13 años, vio en la tele un programa llamado El Programa de Maury, en el que utilizaban pruebas de paternidad. Fue entonces cuando realmente pudo permitirse una prueba de paternidad. Sintió curiosidad y se informó al respecto. Entonces se hizo la prueba de paternidad y unos días más tarde salió el resultado y se sorprendió de que yo no fuera su hijo. No se enfrentó a mi madre porque dijo que estaba avergonzado y se convenció a sí mismo de que el resultado de la prueba era erróneo. Incluso se metió en internet y encontró artículos que le convencieron de que las pruebas de paternidad no eran 100% exactas y que la gente de la tele lo hacía por entretenimiento. Se lo guardó para sí durante 3 años más, hasta que se encontró con un caso en la televisión en el que la prueba de paternidad era admisible ante un tribunal, así que no pudo seguir negándolo. Se hizo otra prueba de paternidad y esta confirmó que yo no era su hijo. Estaba destrozado y se enfrentó a mi madre y mi madre admitió que se acostaba con otros hombres y le pidió perdón. Cuando mi padre le preguntó quién era el responsable y por qué no acusaba a la otra persona para asumir la responsabilidad, ella dijo que se trataba de una situación precaria porque salía oficialmente con mi padre pero se acostaba con su tío, el hermano pequeño de su padre, que casualmente estaba casado en aquel momento. Según lo que le contó a mi padre, dijo que su tío la manipuló con dinero y regalos para que acusara a mi padre porque si lo desenmascaraba, irían a la cárcel y ella sería la responsable de destruir la familia y todo el mundo la avergonzaría y su vida nunca volvería a ser la misma. Así que siguió el plan y utilizó a mi padre como el cuatro tipo.
Sin que mi padre lo supiera, mi madre y su tío continuaron su aventura a sus espaldas y él no se enteró hasta que su tío falleció. La aventura solo cesó cuando falleció el hermano de su padre. Mi madre suplicó a mi padre que no la abandonara ni la denunciara, alegando que era víctima de malos tratos. Se sentía como si le hubieran estafado su futuro. Sentía que le habían estafado en la universidad y que le habían obligado a criar a un hijo que no era suyo. Sin embargo, cuando me miraba, no tenía ninguna duda de que me quería como a su propia sangre. Además, mi madre no tenía a dónde ir y apenas podía ganarse la vida. Convencieron a mi padre para que se quedara. Afirmó que fue el niño inocente quien lo hizo por él. Mi padre sufría y sentía que lo que podía hacer era centrarse en el trabajo. Fue entonces cuando empezó a ascender en su trabajo y empezó a hacerse un nombre en la industria minera. Lo hizo porque eso alejaba su mente de la traición. Su plan desde el principio, antes de que me enterara de la aventura de mi madre, era divorciarse de ella cuando fuera a la universidad, dijo. Ha estado ahorrando dinero y compró propiedades en Asia, donde su amigo tenía una empresa de consultoría y llevaba años intentando convencerle de que trabajara como expatriado. Pero había estado esperando a que fuera a la universidad para dar el paso. Tomó esa decisión hace 9 años y desde entonces nunca había confiado verdaderamente en mi madre y no había sido feliz en su matrimonio. Y sospechaba que mi madre seguía engañándole a sus espaldas, como yo misma acabo de confirmar sus temores. Dijo que en cierto modo se arrepentía de haber seguido con ella, porque podría haber construido una vida con una mujer que le quisiera de verdad y seguir estando a mi lado, en lugar de estar en el matrimonio en el que le habían estafado. Pero en aquel momento, no era tan sabio y se quedó pensando que tenía que ser él quien me criara. Hasta hoy. La aventura de mi madre con su tío sigue siendo un secreto y la mayoría de los hermanos de mi abuelo están muertos, incluido su padre. Mi abuelo murió hace 5 meses. Si el tío de mi madre fuera mi padre biológico, entonces yo tendría 2 hermanastros mayores y media hermana de los que no sabía nada y ellos no saben nada de mí. Mi padre dijo que aunque yo no fuera su hijo biológico, sentía el deber de criarme hasta convertirme en el hombre que llegaba a ser. Estaba sufriendo el shock de mi vida al escuchar a mi padre. Era demasiada información para asimilarla en un solo día. No lloraba de tristeza, solo me sentía entumecida. Hasta el final del día no empecé a asimilarlo todo. Pasamos el resto del día en el barco hablando de lo que había pasado. Hace unos días pensaba en cómo le contaría a mi padre la aventura de mi madre. Ahora la situación había cambiado y me replanteaba toda mi vida. Tenía ganas de morir, pero eso sería un flaco favor a mi padre, que sacrificó su vida por mí. Al crecer, no he sentido más que amor por mi padre. A pesar de no ser su hijo biológico, nunca he sentido nada que no fuera eso. Creo que ha sido el mejor padre del mundo para mí. No podía encontrarle ningún defecto. Siempre me había apoyado y había sido un modelo a seguir en mi vida, y me ha calado muy hondo que mi madre me utilizara como herramienta para manipularme. Hasta el día de hoy, nunca he dejado de darle las gracias por no abandonarme y por estar a mi lado. Decidimos enfrentarnos a mi madre por ello. Cuando volvimos de la excursión de pesca, mi padre estaba tranquilo y sereno y pude ver el dolor en sus ojos cuando le preguntó por los mensajes de texto. Mi madre intentó negarlo al principio, pero luego se derrumbó y admitió que había estado haciendo un trío con su mejor amiga y su novio. Culpó a mi padre de ser menos cariñoso y de viajar siempre, aunque lo hacía para mantener a la familia. No podía soportar mirar la cara de mi madre y nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Después de que mi padre le dijera que yo lo sabía todo, ella acudió a mí intentando contarme su propia versión de la historia, pero yo no quería hablar con ella. Volvió y culpó a mi padre de haberme puesto en su contra. Increíble. La cosa empeoró tanto que mamá y yo no podíamos vivir en la misma casa. Mi padre se vio obligado a solicitar el divorcio un mes después de nuestro viaje de pesca y alquiló un apartamento para que nos quedáramos los dos hasta que yo me fuera a la universidad. Su plan es mudarse fuera del país y aceptar la oferta de trabajo en el extranjero. Una vez finalizado el divorcio, estoy deseando visitarle fuera del país. Esta experiencia me ha afectado mucho. Mi padre me pagó para que hablara con un terapeuta y llevo unos meses hablando con él. Ahora estoy en la universidad y se lo conté a mi terapeuta, que me animó a escribir sobre mi experiencia.